Hola, buenas noches, bienvenidos todos a Alkin World, la noche del misterio. Y hoy viene como invitado Iván Campos, que nos hablará de una gran historia. Buenas noches, Iván, bienvenido. Es un placer estar aquí en tu programa, en esta tu casa, la nona del misterio. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de una historia muy interesante basada en hechos verídicos, pues el caso de Jacques de Blay. No sé si lo Sí, he dicho bien. que se creía que esto era una novela de ficción escrita por Alberto Rivera. Pero mira, antes de empezar te voy a hacer una pregunta. Mírame. Tú, imagínate que tú te despiertas a las 3 de la mañana, sales a tu terraza y te ves un enanito de 1,20 que te ofrece esto para que te lo metas en la boca. ¿Tú qué harías? Madre mía. Yo saldría corriendo por Pues patas. es adelantarnos un poco, pero esto es un poco lo que pasa en esta historia, en una parte de la historia. Y esto que te he preguntado, y tú has dicho saldría corriendo. Por lo tanto, ¿no te parece extraño que el personaje se quedara? Sí, era muy valiente o no sé. Bueno, bueno, muy valiente. Ahora iremos a eso, que telita. Pero bueno, señor, empecemos por el principio. El nombre catalán de Jack era Jaume Bordas Blay y se le ha conocido siempre por Jacques B. Blay. El libro fue escrito por Ricardo Blasco, pero siempre, siempre se ha creído que era un libro de Antonio Rivera. Y de hecho, en un momento dado, Antonio Rivera firmó el libro como suyo. Esto ya por sí es un misterio, porque Ricardo Blasco es un nombre, un autor, y es real. Entonces, ¿por qué firmó Antonio Rivera el libro como suyo? Ese es el primer misterio. ¿Por qué crees que lo firmó? Porque te vas a sorprender. No tengo ni idea. Bueno, Eh, él empezó a tomar notas, pero no hizo borrador ni nada. Y le llamaron para irse a la isla de Pascua. Dejó el proyecto y se fue. ¿Pero qué pasa? Que todo aquel que haya trabajado para editoriales sabe que las editoriales, cuando pagan, por poco que sea, se lo entregas. Entonces, posiblemente Antonio Rivera, que no habría escrito ningún borrador, sí que escribió alguna nota y se la dio a la editorial y se fue. Entonces, años después, cuando Javier Sierra, en un programa de televisión, le dio su libro, dijo, pues la editorial cogió las notas que le di, contrató a 3 negros y escribieron el libro, basándose en mis notas. Por lo tanto, lo firmó creyendo que estaba firmando un libro suyo desarrollado por negros. Porque, entonces, Ricardo Blasco no es un alias, es un autor real. Y posiblemente existe hoy en día aún el borrador del libro de Ricardo Blasco y posiblemente las pocas notas que escribía Antonio Rivera también estarían en posesión de Ricardo Blasco cuando escribió el libro. El libro es un libro de Ricardo Blasco, o sea, él hizo el trabajo. Aunque le dieran las notas, bueno, las pocas notas, porque ya ves lo poquito que escribiría. Si la editorial te paga, tú entregas. claro, Y ese es el secreto normal. de por qué siempre se ha creído que era un libro de Antonio Rivera y por qué mismo Antonio Rivera firmó el libro como suyo. ¿Qué te parece? Se quería coger el mérito también, ¿no? No, para nada, pero vamos a ver, Antonio Rivera tenía ya todo finiquitado. O sea, ¿qué mérito? Si ya lo tenía todo, era que decir. Eh, lo que pasa es que, claro, también entiendo de que si yo escribo 4 notas y me voy y dejo el proyecto, tampoco me gustaría que mi nombre estuviera en un libro no mío. Vale, sí, el libro se puede cimentar en lo que yo he escrito, pero no es un libro mío, claro. Pero bueno, también hay que decir que esto es una biografía y que todo el mundo pensaba que era una novela de ciencia ficción. Y que nos encontramos al que Blake es real. Eso es lo más extraño, ¿no? Y tú cuando estabas viendo el material que te pasé de Blake, ¿qué pensabas? ¿Qué te ha parecido esta historia? Pues una historia de las pocas que pueden ser reales y podrían hacer una película perfectamente, porque es muy interesante la historia de este hombre. 60 años antes de que hubiera el primer eh,
noción o conocimiento ovni, antes del contactismo. O sea, posiblemente este es el único caso de contactismo real. Y es más, hay muchos datos aquí que están ocultos, pero que a la vista de buen analista se pueden ver. Y de hecho, cuando te los muestre, te va a sorprender más todavía. Pero bueno, una vez hemos dejado claro el misterio de por qué Antonio Rivera firmó este libro. Porque todo empezó en el año 1911. No, bueno, a ver, ellos vivían en Barcelona, eran una familia pudiente, o sea, de comodidad económica. ¿Y qué pasa? Que su hermana pues era una mujer bella, era mayor Sí. que él, y cogió viruela. Pero la viruela le desfiguró y le enajenó. Entonces su hermana, que compartiría patrones genéticos con él, desarrolló lo que era lo que se conocía como escritura automática. Sí. Y hablaba. Claro, ella estaba recluida, cosa que hacen los místicos. De forma indirecta estaba haciendo todo lo que hacen los místicos. Y al estar recluida en un espacio cerrado, a oscuras, estimulando la glándula pineal, con enajenación mental, que es curiosa la combinación. Pues sí. Se expande la conciencia y puedes o hablar solo o con alguien. El problema es que como estás enajenado, no sabes si estás hablando solo o con alguien realmente. Claro. Pero Realmente, por lo que podemos ver después en la historia, sí que puede ser que estuviera hablando con alguien porque le dijo cosas a su hermano y se deja ver que hizo dibujitos del con quién hablaría luego su hermano. hostia, qué interesante, ¿eh? Y Bueno, podemos decir que era una familia de Cataluña, sí, ¿vale? Y bueno, que estuvo encerrada la hermana, o sea, Ángela, hasta los 37 años, ¿no? 37, 8, 9, 10, 1. Muy cabalístico, ¿no? Sí, ¿eh? Hostia. Si te das cuenta, no hay elementos al azar, todos tienen un significado. Este hombre, esto es adelantarnos un poco en el tiempo, pero este hombre fue un místico, tuvo un despertar espiritual de comprensión y llegó a un estado de conciencia elevado, que por sí solo podía haber llegado, pero, la ayuda extra que le dieron fue lo que le permitió llegar a ese estado elevado. Y evidentemente esta familia tenía una genética determinada que les hacía proclive a ello. Porque si ya vemos que la hermana podía entrar en estados alterados de conciencia, no fueron, o sea, no fue porque sí, le buscaron. O sea, no bajemos y al primero que veamos le cogemos. No, no. Cuando tú haces un Entonces, estudio, sería porque ya lo estaban vigilando y estaban viendo lo que él estaba... sí, veían las posibilidades que tenía. Es Las más, posibilidades. Sí. posiblemente les estudiaran desde, no voy a decir generaciones, pero sí que les estudiaron. Porque tú cuando vas a hacer un estudio de una especie animal, no coges al primer espécimen. Sigues varios especímenes y eliges al más capacitado para tu estudio. Luego le marcas, le pones una pulserita o un chip y lo sueltas en la naturaleza y le rastreas. Fíjate lo que acabo de decir. Lo que hace el ser humano con animales inferiores. ¿No? Sí, sí. Eso me suena lo que están diciendo por ahí. Y bueno, empezó todo el gran cambio en el año 1921. Sí. Es por lo que te he comentado de que él se despierta una noche a las 3 de la madrugada, sale, se ve la V, el triángulo, el fenómeno ovni y una figura de 1,20 m Hostia. que le ofrece una cosa como esta, con sabor a asfalto, y que le cambia. Ahora bien, ¿esto por qué tenemos que pensar que es real? Porque, como tú bien has dicho, saldrías corriendo.
aquí tenemos ya dos cosas que podemos interpretar. La primera es que no sea un recuerdo completo y que le manipularan la mente para que no saliera corriendo y se metiera eso en la boca. Porque aun siendo un niño, si a ti se te aparece algo que no sabes lo que es y te da un caramelo, te lo vas a comer. No. Entonces, por una parte, todo lo que ve él puede ser una interpretación de su cerebro de lo que vio realmente. Porque estamos hablando de fenómenos físicos que el ser humano no puede entender, porque no tenemos la capacidad para entenderlo. Entonces, el cerebro llena esos vacíos. Y por otro lado, yo supongo que en lo que no sé si se llama inducción, le sugestionaron para que se emitiera eso en la boca. Creo que ese recuerdo es real, pero que está manipulado para que la mente de él pudiera aceptarlo y comprenderlo. ¿Qué te parece esto? Madre mía. O sea, tenían poderes telepáticos. Espera, que ahora vamos a lo mejor. El caramelo que le dan que sabe alquitrán. Y que a raíz de comerlo, desarrolla una habilidad mental increíble y un cambio físico increíble. ¿Tú por qué crees que es? Y estamos en 1921. Porque, bueno, le dijeron que era el protegido y entonces, claro, dándole eso, le iban a cambiar unas cuantas, ¿Tú bueno, sabes en qué consiste? su metabolismo, ¿no? ¿Tú sabes en qué consiste la terapia genética? La terapia genética Eh, consiste en introducir una serie de genes en tu ADN por medio de un retrovirus para conseguir una serie de cambios físicos hostia. y mentales. O sea, Fíjate que tú le atando cabos, ¿eh? metieron algo que le cambiaría su ADN. Sí. Y de ahí expandió la conciencia. Tal. También, ahora aquí, mira, a ciencia cierta, por la descripción que da, eso es un cambio biológico. Y ahora voy a decir otra cosa que esto no lo puedo, hasta que no tenga más datos, no puedo defender la hipótesis. La hipótesis del cambio genético es evidente, porque experimenta de la noche a la mañana un cambio psíquico-físico con una alteración biopsíquica. Vamos, blanco y en botella, lo has visto en el material. Sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿Porque te comes un trozo de metal? Vamos, por favor. ¿De qué otra forma se puede decir? Por ejemplo, ¿tú qué pesas y cuánto mides? ¿Cuánto mido? Sí. 1,81 y peso 69 más o menos. Vale. Y si yo te doy un caramelo y en 3 días pesas 100 kilos y no de gordo, ¿qué, qué, qué vas a pensar? Pues que me has metido algo muy, muy potente, ¿no? Y si Que me ha encima hecho empiezas a pensar, cambiar y si encima todo. empiezas a pensar de una forma diferente, a ver las cosas de una forma diferente, ha habido una alteración mental también, ¿no? Y, Así es. y en lo que conocemos, ¿qué es lo único que puede producir eso? Cambiar la información genética, ¿no? La terapia genética, sí. Es más, ahora esta es la parte que yo especulo porque me faltan datos. Que también el regalito que le hicieron comer tuviera nanoides. ¿Cómo? Nanoides. Nanoides. ¿Qué es eso? Es biotecnología, robots pequeñitos que se introducen en el cuerpo humano. Ah, vale. Pero esto ya es una especulación. Claro, porque se supone, bueno, ya lo dirás más adelante, que eran de otro lugar. Con los datos que hemos dado, evidentemente, esto, aunque sea un recuerdo alterado, son extraterrestres, ¿no? Claro. Sí. Entonces, por un lado, con los indicios que dan por la descripción, haya habido una alteración biológica en el individuo. Y también deduzco por lo que va a haber en el futuro que como lo tienen monitorizado, también tenga nanoides dentro donde lo pueden controlar.
No, o sea, que no conocías el término nanotecnología. Sí, nanotecnología sí, pero lo de Ah, pero bueno, nanoides. pero esto es una especulación mía. Porque, Ah, vale. vamos a ver, me faltan datos para defenderlo. Pero hay indicios en lo que se ve de luego la forma actual posterior que justifican. Porque bueno, es lo que te he dicho, cuando tú coges un animal para hacer un estudio, le marcas. Le pones una pulsera, le metes un chip, si es un insecto le inyectas algo. Fíjate, ¿eh? Las formas de vida como superiores, como juegan con las formas de vida inferiores. Por lo tanto, estás pillando la analogía que estoy haciendo entre, Sí, sí. entre Jack y el extraterrestre. Que no le buscaron porque sí. Buscaron, posiblemente tendrían varios candidatos, buscaron al candidato con unas condiciones idóneas para su estudio y para lo que ellos necesitaban después. Entonces, si quieres resaltar alguna cosa del incidente de 1921. Bueno, pues. Bueno, sí, lo has explicado, que se tomó, le dieron un objeto cuadrado y eso, y al día siguiente ya empezó a notar diferencias, que Sí, no, tenía más fuerza. sí, fue un fisioculturista. Y encima su capacidad mental se multiplicó. Leía, o sea, en una noche se podía leer un libro. Sí. Y evidentemente también sus otras capacidades cognitivas se multiplicaron. Pero ¿tú por qué crees que le dieron esos dones? Bueno, yo creo que sería, no sé, para que se pudiera expandir, ¿no? Y Es un sujeto de prueba. eso, Y cuando vale, tú haces como, y el sujeto de prueba tiene dos funciones. O bien un seguimiento en una población o una función determinada en esa población. mm, Creo que es lo segundo. ¿Por qué? Porque si fuera una misión de seguimiento, no se hubieran complicado tanto la vida, lo hubieran marcado como hubieran hecho otras veces en otras traducciones y lo hubieran soltado. ¿Para qué hablar con él? ¿Para qué complicarnos la vida? Ahora bien, si tú tienes que interaccionar con el animal, se puede crear un vínculo con el animal. Un ejemplo es un cámara, esto es un ejemplo real, ¿eh? Un cámara de todo documentales del National Geographic que estuvo siguiendo durante 15 años a un leopardo. Y hubieron dos hechos increíbles en la vida de ese leopardo. Uno es que una de las crías del leopardo iba a morir y él se pudo acercar lo suficiente para disparar un dardo con un antibiótico. Y otro es que el día que murió el leopardo, este cámara se pudo acercar a acariciarle. Porque había una relación afectiva entre el felino y él. Evidentemente, desde el punto de vista de los otros felinos, diréis, ¿esto qué es? Un dios, una forma de vida superior. Que está... Claro, los gatos, o sea, vamos a ver, piensa desde el punto de vista de un leopardo que están viendo que una especie de mono sin pelo se acerca al felino. claro, ¿Entiendes por dónde van los tiros? sí, 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 sí. Una vez ha quedado claro el porqué del caramelo, ¿a que esto no te lo imaginabas? No, Este... no, no. Y luego hubo un segundo encuentro, ¿no? Que él escuchó como una mano rasga la puerta Sí, sí, sí. una noche en la cabaña. Sí, Él se encontraba en los Pirineos haciendo su sí. trabajo. Porque este hombre, si hubiera vivido hoy en día, hubiera sido de ciencias astronómicas o astrónomo. Pero claro, en aquella época no existían. Se dedicaba a estudiar el cielo. Y estaba en una cabaña tomando mediciones de temperatura. Y una noche se oye como un arañazo en la puerta. Y coge su escopeta, sale y a lo lejos se ve una forma enorme con capucha y capa y sin pies. Vale. ¿Por qué? Que esto te va a sorprender. ¿Por qué no se Muy le veían sencillo, los pies? muy sencillo, te explico. Sí. El oído, la vista, funciona dentro de unos parámetros.
todo lo que esté por debajo y por encima, nuestra forma biológica no puede interpretarlos. Entonces, esa forma de vida, que llevaba ropa para que posiblemente pudiera verle él, su estructura atómica no era como la nuestra. Por eso no podía verle, porque biológicamente no tenía la capacidad ni de verle ni de oírle. Y ve cómo se alejando se disipa. ¿Por qué? Porque está entrando en su densidad. Pero esto simplemente fue para verle. Y, ojo, ¿tú crees que una forma de vida superior va a venir a verte e irse? No. Ahí pasó algo más. Ahí pasó algo más que está bloqueado. ¿Cómo bloqueado? Que él no lo recuerda. Ah, vale, vale. Evidentemente pasó algo más ahí y que es por lo que abogo por el tema de los nanoides también. Posiblemente ahí pasó algo. Él necesitarían que alguien se moviera en esa zona o necesitaba una forma humana. Porque tú te crees que coges un espécimen tú coges un animalito y lo mejoras genéticamente simplemente para dejarlo en la cima de una montaña. No. Entonces, lo que te quiero decir es que una cosa es lo que él recuerda de ese segundo incidente en la montaña y otra cosa es lo que pasaría. Que evidentemente ahí pasaría algo. O sea, ¿tú te crees que va a venir un ser de otro planeta a despertarte e irse? No tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que necesitarán a ese espécimen para algo en la Tierra. Una misión, ¿no? Por ahí van los tiros. Pero si te das cuenta, no las recuerda o las recuerda alteradas. Que ahora sería el siguiente punto, que serían lo de los nórdicos, ¿no? Sí, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? En el 1921. No, 51, 51. 51. Sí. Vale. Pues aquí, fíjate, aquí ya está por el mundo pulando Antonio Rivera. En Andorra, ¿no? ¿Sí? ¿Esto? Sí. Vale, vale. Fíjate el caso, ¿eh? Unos elementos altos, tipos nórdicos. El nórdico, un humita, pero que no es un humita. Pues están los nórdicos. Los de la Hermandad Blanca, que viven en una isla interdimensional tipo perdidos, donde están con otros grandes iluminados y otros seres interdimensionales según la cultura popular. Vale. Es que estos seres le piden que les suba leche y pan. Y les pagan con oro alquímico. O sea, oro atómico hecho por ellos. Porque el Blake va al joyero y el joyero flipa con la calidad de ese oro. Porque nunca ha visto un oro puro. Estamos hablando de un oro hecho en laboratorio. Vale. Hoy en día, nosotros, con las impresoras 3D, podemos fabricar comida. ¿Tú te crees que una forma de vida que está miles de años por delante de nosotros necesita que le suban leche y pan? No. Es más, él recuerda su interacción, ver hologramas, ver mapas. De hecho, tiene en el trastero de su casa con esta la viuda, que ya la pobre ya le quedan, si no ha muerto ya le quedan 2 telediarios. Habrá material nórdico real en un trastero de Barcelona. Esto parece un chiste, ¿verdad? Posiblemente una prueba de una civilización extraterrestre y está en un trastero de Barcelona. Coño, tendrían que tirar la puta puerta abajo y recuperarlo. No, pues aquí tenemos una parte que es real, del recuerdo, y una parte que yo creo que es ficción. La parte real es la interacción que tiene con los nórdicos, que se hace amiguete de ellos, que le enseñan su tecnología, parte de su tecnología. Bueno, miento, le enseñan más. Otra cosa es lo que él recuerde. Le enseñan hologramas, mapas, la tecnología de la cúpula en la que están. Entonces, ¿tú te crees que unos nórdicos van a coger a un recadero humano? ¿A un superhombre, literalmente?
Pero porque este hombre, o sea, los circos querían que este hombre fuera por la fuerza que tenía. Fuerza alterada, evidentemente, por la alteración genética y posiblemente la nanotecnología. Evidentemente, los nórdicos lo usaban para alguna tipo de misión de campo, que ellos no podían acceder y necesitaban un machaca y demandaban a este. Y vete tú a saber lo que haría este tío con su otra personalidad. Porque pues, la mente humana es, para aquellos que conspiranoicos conozcan Enemica Ultra, se puede fraccionar. Y está la fuga psicocinética, que es que en un momento dado tú entras en fuga y te cuentas una historia. La mente también se puede alterar, por ejemplo, en los asesinos para cometer asesinatos específicos. Imagínate la tecnología de la mente en una civilización avanzada. Crearon una partición posiblemente en su personalidad y tenían un sujeto que podía usar los recuerdos del personaje para moverse en el medio. En los pocos casos de doble personalidad que existen, la personalidad dominante es consciente de las personalidades que existen, pero las otras no saben que los demás existen. Por lo tanto, podía haber una partición en la mente de Blade que cuando la activaban, tomaba el control y era consciente de toda la vida de Blade, cumplía la misión y volvía. Pero esto es una especulación, pero vamos a ver. Es una especulación en la que me baso en el sentido de que vamos a ver por qué una forma de vida va a pedir que le suban leche y pan cuando posiblemente ni pueda comer ese pan ni beber esa leche. Porque su biología no es la misma que la nuestra, no lo procesará. Eso es lo que yo no entendí al ver el vídeo. Ahora ya sabes por qué, ¿no lo entendiste? ¿Qué te parece? Sí, más o menos sí. Y también era porque te iban a anunciar algo, ¿no? Sí, la pérdida de su mujer y su hijo. Sí. Si te das cuenta, esto es un experimento, porque están calculando sus emociones en situaciones determinadas. Yo creo que con este individuo, aparte de usarlo de agente de campo, estuvieron estudiando las posibilidades de la mente y el cuerpo humanas para ver cómo sería el ser humano evolucionado en un estadio superior. Vale. ¿Me entiendes? Cogieron un individuo y lo aceleraron. Vamos a ver. Vale. ¿Y cómo reaccionaría una mente evolucionada de este primate ante tal situación? Entonces, no es que le avisaran porque les cayera bien, no. Querían que estuviera preparado para ver cómo reaccionaba su mente a la pérdida. O sea, que de eso de buenas personas, los hijos de puta de los nórdicos, una Vaya putada le hicieron. Vamos a ver. Tú, no sé si tú vives ahora en un pueblo, pero tú Vivo en Barcelona. Pero tú cuando has vivido en un pueblo y tienes un corral y tienes conejitos, tú juegas con ellos, ¿verdad? Sí. Pero luego coges al que más te gusta, lo desnucas, le cortas la cabeza, lo pelas y lo metes en la paella. Pero eras muy amigo del conejito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué una forma de vida te va a tratar mejor de la que tú tratas a una forma de vida inferior para ti? Te puede considerar, o sea, tú crees, vamos a ver, evidentemente tú a tu perro lo consideras tu amigo. Pero, ¿tú crees que estas formas de vida consideran al ser humano a la altura del perro? Como una mascota, dices. En el mejor de los casos, si no en la paella. No, vamos a ver, estoy siendo coherente, estoy usando la lógica. Que también, ojo, yo estoy interpretando según datos, porque a mí no me cuadraban esos datos tan buenos de, oh, venimos a hacerte un regalo, queremos que nos subas pan y leche. Vamos a ver. Yo cuando lo he visto me he quedado flipando. Digo, madre mía. ¿Y ahora qué te parece cuando te he ido desgranando lo que había entre líneas? Sí, ahora sí, lo entiendo más. Pues eso. Bueno, pues yo creo que la muerte de su mujer, de su primera mujer y de su hijo, simplemente fue para ver el estudio de cómo afrontaba esa pérdida a nivel emocional y físico. Pero bueno, más adelante él se vuelve a casar con una mujer, que su segunda mujer sigue viva, y las posesiones materiales de este hombre siguen existiendo, y posiblemente entre sus cosas haya material real de nórdicos, pero que, vamos, los ufólogos tendrían que estar tirando abajo la puerta de esa mujer, solo por acceder al trastero de Blake.
¿Y por qué no lo hacen? Porque pensaban que era ciencia ficción. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si tenemos un Vale, vale. testigo, si tenemos un testigo que es Ricardo Blasco, hijo, que con 18 años flipaba con Blade porque lo veía en un estado, digo, ese hombre era impasible, o sea, lo veía en un nivel mental superior. Que, son palabras textuales suyas, joder. O sea, imagínate cómo habrá sido la madurez intelectual y espiritual de ese hombre y los datos que puede dar, bueno, que se han podido salvar, porque evidentemente la información que te da está sesgada. Iker Jiménez tiene que tener un fichero que flipas. Y posiblemente Iker Jiménez haya podido acceder al trasteo de Blake. Pero claro, ahora encuentro los papeles de los nórdicos. Pero oye, están ahí. Hay que encontrarlos. Pues es un caso muy, muy interesante, ¿eh? Ricardo Blasco, hijo, testigo de Blake. O sea, es real. Y lo que emanaba era increíble. Pero claro, él conoció a Blake en su madurez. Porque para llegar ahí se va forjando, el ser humano se va forjando. Tú no llegas, o sea, tú eres tú ahora, pero dentro de 40 años es totalmente diferente. Según cómo hayas hecho tu recorrido, será de una forma u otra. Claro. Y bueno, el siguiente punto sería en el año 1971 tuvo la segunda mutación, ¿no? Le llaman los nórdicos y le dicen, un nuevo cambio se ha Sí. producido en ti. ¿Y sabes cuál es ese nuevo cambio? Reiki. Ah, Reiki. Curaba con Vale. las manos. En la guerra civil le disparaban y las balas cambiaban. ¿Por De qué? dirección. Sí, Sí. pero piensa, ¿por qué? Y esto ya refuerza mi hipótesis de los nanoides. Porque tenía como un escudo. Campo De... electromagnético. Hostia. Madre Pues mía. vamos a ver, si el ser humano de normal, aunque exista campo iónico, no lo tiene tan fuerte, ¿qué lo tiene que reforzar? Un circuito. ¿Y qué es lo único que podría tener un circuito que nosotros conozcamos? Nanoides. Un campo de fuerza, las balas las desviaron. Cogido con los pelos, pero es la única forma en la que me explico que alguien que no lance rayos como un magneto esquive haga que las balas se vayan por los lados. O que no haga como Matrix. También te digo una cosa, posiblemente este hombre podía haber hecho lo de esquivar las balas. Sí, porque si en los años 60 Morey Ueshiba esquivó 8 balas, él que estaba más avanzado biológicamente y mentalmente que Ueshiba, podía esquivar las balas. Yo no lo voy a intentar. pero, pero, no, vamos a ver. Yo soy un ser humano normal y corriente. Pero si a este hombre, su campo electromagnético, que yo creo que es por tecnología, Ah, no hubiera funcionado, las hubiera esquivado. seguro. No, seguro. Sí. Otra Y... cosa importante, que esto ya me lleva más fuera de tecnología y me lleva más a la alteración de la mente, es que él podía encontrar objetos. ¿Te acuerdas esa cosa del medievo con el péndulo? Pues a él Sí, no le hacía sí, falta sí. el péndulo. Lo encontró. Está ahí bajo el sofá. Y lo del Reiki es porque seguramente le conectaron con los... A ver cómo lo puedo decir esto sin que me tiren piedras. Los Con los, chakras. sí, con los planos sutiles, energéticos del universo y lanzaba la energía ahí con la mano. Y curó a gente. Pero a niveles superiores que el ser humano no se pueden imaginar, porque estuvo lanzando energía a una mujer durante 1 hora y le curó. Claro, el Reiki actual, suponiendo que funcione, que yo no lo tengo muy claro aún, no, Yo no sé tampoco. si en 1 hora puedes curar a alguien. Pero ojo, a lo mejor me sorprendo y un día encuentro una evidencia de que sí que funciona. Es que, claro, igual que estoy analizando esto y encuentro indicios que me llevan a estas hipótesis, y cuando lea y cuando tenga acceso al material íntegro sacaré mucho más, pues oye, si consiguieron crear un campo de fuerza para que esquivara las balas,
o bueno, para que las balas se fueran. Y si consiguieron mejorarle genéticamente, ¿por qué no van a conseguir que lance energía curadora? ¿No? Claro. Sería más creíble que todo lo anterior. O sea, lo bueno es que también te hubieran dado el poder de volar también o algo así. No te pases, no te... Eso ya hubiera sido... En julio tendré el libro Sí, íntegro, son 198 páginas, y podré sacar mucho más. Entonces, esto es lo sí, sí. poquito que, con los datos que te he dado, o con los datos que hay, que son pocos, hasta la reedición del libro. Y ojo, hay datos que solo ha podido acceder Iker Jiménez. Porque no olvidemos que el material íntegro de la vida de Blake lo tiene Iker Jiménez. Y solo ha enseñado esto. Porque lo que ha podido contar esa mujer de toda su vida con Blake, telita. Pero no entiendo. ¿Por qué no le han hecho alguna entrevista a la mujer de... Sí, pero tú has visto un fragmento. Pero esa Ah, información, sí, sí, esa pero información más entrevistas. no, tienen horas. O sea, pero Iker Jiménez es muy listo y sabe que esto es un valor que se revaloriza en el tiempo. Y un segundo libro de Blake, aportando datos nuevos, porque ojo, no te olvides de que este libro es de finales de los 60. Blake continúa viviendo unas décadas más. ¿Qué pasaría en esas décadas en las cuales ya estaba evolucionado mentalmente y espiritualmente? Telita, ¿eh? Telita lo que puede haber contado la mujer después del libro de Ricardo Blasco. La información la tenemos sesgada. La tenemos desde principios del siglo XX hasta el año 68, pero del año 68 hasta que muere Blake, ¿qué pasó? Y eso solo lo ha podido contar la mujer. Y es más, pruebas físicas están en el trastero de esa mujer. Ya no solo los planos reales que le dieron los nórdicos a Blake, que son pruebas físicas de que existen los nórdicos. No sé si serán extraterrestres o no, pero de que son nórdicos, por la descripción de los ojos, tipo humitas, blanco y en botella. Y es más, esto te va a encantar. ¿Cómo era la voz de los nórdicos? La voz de los nórdicos creo que era como muy... Bueno, era telepática, ¿no? No, ¿No? 1951. Una voz, Ah, sí, grave, grave. a ver, robótica. Tipo, Robótica. tipo loquendo, tipo traductor. Joder. Ahora lo entiendes. Le estaban hablando en otro idioma y llevaban un traductor como el de Google. Y por eso Ah, vale. esa voz les sonaba antinatural, porque no era una voz, era el traductor que llevaban ellos. O sea, para que os hagáis una idea de cómo era la voz que le hablaba, ir al traductor de Google y hablarle en inglés y que lo traduzca al castellano. Y Sí, sí. así es como le hablaban los nórdicos a Blake. Claro, en 1951, ¿qué era un traductor? Pues era un tío al que pagabas porque te tradujera algo. No concebías un aparatito que, que te tradujera lo que decías. Fíjate tú, la tecnología, cuando la conoces, la puedes reconocer en el pasado. Sí, es verdad. Pues eso, tenemos, por un lado, pruebas físicas de los nórdicos, reales, que yo no sé si serán extraterrestres o seres interdimensionales, o vivirán en una isla allí en el Quinto Pino, al lado de la isla de Pascua, o al lado de Chile, o al lado de Argentina, porque cada uno dice una cosa diferente. Pero oye, un rastro físico hay. Y si lo pudiéramos tocar y analizar, a lo mejor nos dan más cosas. Y por otro lado, tenemos historias, hechos y posiblemente material físico de lo que pasó después de los 60. Porque tú te crees que un agente de campo sería desechado o lo seguirían usando hasta el fin de sus días. Yo creo que lo siguieron utilizando, ¿no? Vale. Entonces, una cosa es lo que recuerda y otra cosa es lo que pasó. Y el sistema que solamente le injertaron
cuando era un crío, sí que era consciente de todo, pero la personalidad suyo cada no. ¿Qué te ha parecido la historia que te he contado? No vea. Muy interesante, ¿eh? Me va a Pues, flipar. pues ya no tenemos, o sea, hasta que no tenga el libro, que lo tendré en julio, no tendré más datos. Cuando lo haya analizado, te propondré hacer más programas aportando datos nuevos. Vale. Pero claro, el problema es que la información que te he pasado es sesgada. Pero aun siendo sesgada, ¿qué te ha parecido lo que he podido sacar con pocos indicios? Pues muy bueno, porque a mí no... Se me ha escapado todo eso. Me ha parecido muy interesante el vídeo de que me has enviado y tal, pero nunca me imaginé todo lo que has dicho tú. Pues nada, chicos, me alegro me alegro de haberte dado material. Y bueno, Y ¿qué te ha parecido? Más, cuando la has visto, ¿qué? Te has flipado, ¿no? me he flipado mucho. Y lo tienes al lado de tu casa. Y lo interesante sería encontrar la tumba de Blake. Pues también. Y te digo una cosa, si fuera de esa tumba, me llevaría un contador. Pues si hay algún tipo de radiación o algo en su tumba, de supuestos mortales, porque claro, la alteración genética no va a dejar rastro, pero la alteración tecnológica sí que puede dejar algún tipo de rastro que se puede estudiar hoy en día. Pero, pero se sabe dónde murió. Hombre, si su mujer está en Barcelona, ¿dónde crees que estará su tumba? Y si su casa está en Barcelona, Pero hay muchos cementerios en Barcelona. sí, es una ciudad que se remonta al Imperio Romano, sí, para muchos muertos, pero ¿ves? Ahí radica el trabajo de investigador. Sí, sí, es verdad. O sea, fíjate, si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Claro, sí, sí. Podría ser uno de los descubrimientos más importantes. Creo que si se hiciera una autopsia a ese cadáver, aparte de que podemos conseguir muestras de ADN con el retrovirus que le metieron, si tiene tecnología, encontraríamos muestras de nanoides. Sí tienen esa tecnología. Que, bueno, yo llevo esa hipótesis por... A ver, hasta que no tenga datos nuevos, defiendo estas hipótesis. A lo mejor cuando lea todo el material, dije, pues no, es imposible que tenga tecnología de nanoides como la conocemos nosotros. Por lo tanto, no. Quiero decir, que también la información es muy sesgada, no había más. Claro. Bueno, pues nada. Aquí Sí, sí, si me ha quieres hacer una gustado. pregunta o algo, aquí estoy. Pues, bueno, le hicieron durar más de 100 años, ¿no? Murió mayor, lo que tiene Sí, sí. lo que tiene la buena genética. De hecho, si estuviera vivo, tendría ya 120 años. O sea, que tampoco, también tiene una cosa, no les interesaba mantener tanto tiempo vivo. ¿Qué utilidad Claro, práctica tiene un espécimen que no se puede mover? claro. Ojo, en un campo físico, que a lo mejor sigue operativo en otros campos mentales. Quiere decir Claro. que a lo mejor que ya no brincara como un Sansón, no quiere decir que no trabajara a nivel mental en otra serie de cosas. Claro. Y te quería preguntar, ¿han habido algún caso parecido a este? Nada. Este es el primer caso de contactismo que podría decir que creo que es real Ujú. y el resto son un fake. Face como una caca, ¿no? Mira, he entrevistado a un supuesto contactado que aparece en un libro de JJ Benítez. Y el contactismo es un negocio. Es un negocio en el sentido de que, vamos a ver, aparece en un cuando y donde en el cual hay una inestabilidad ideológica y social. Pues la gente necesita algo que cogerse, pero que son respuestas. Te lo he comentado una vez, el magufismo. El magufismo es una respuesta social a una serie de inquietudes del ser humano que las tiene que clasificar en eso, porque ya no la puede clasificar en dioses antiguos o en personajes mitológicos, porque estamos en otra época y en otro donde. No. Pero claro, cuando te encuentras un caso real, y pues dices, joder, es como,
pues es de los pocos casos que vamos a ver. Es que cuando esto es descrito no existía. O sea, cuando este hombre contó esto en 1921 no existían los grises, no existían los ovnis. Me lo tengo Claro, que esa es creer una de porque las pruebas me lo tengo que que... creer porque está dando datos que no aparecerían hasta 50 años después. Entonces, joder, blanco y en botella. Sí, sí. Sí, esta sería una de las pruebas de que es un caso real. Por eso. Y luego, ¿tú qué opinas del caso de Jofra? Cuéntamelo y te doy mi opinión. Bueno, me acuerdo así un poco por encima, que también fue bueno, es un contactado que estaba haciendo el servicio militar. No sé si eran por Blanes o por ahí, Lloret de Mar o por ahí arriba, ¿no? Sí. Sí, la Costa Brava. Y bueno, Ah, es el de la forma luminosa que entra, le dispara sí, que salió, y sí, que dispara, que lo escucha mandan un al perro. psiquiátrico, ¿sí, no? Sí, algo así, sí. Bueno, pues eso tuve la suerte de no hablar con él, sino con... Parcerisas. No, con Ah, el periodista que cubrió la noticia. ¿Y sabes lo que fue hostia. realmente? Que el oficial, el capitán, creo que el capitán Armando tenía a su amante ahí y, Hostia. y pasó algo. ¿Y qué pasa? Que iba a venir su mujer y tuvieron que taparlo de alguna forma. Sí, hostia, qué fuerte. Madre Entonces, mía. este pobre hombre pilló cacho sin ser consciente de algo y le dijeron eso. Hostia. Ese es el... Que por cierto, no voy a decir nombres, pero esto me lo dijo alguien de dentro. Joder. O sea, que ese caso, como tú puedes ver, han usado a, a un pobre tío y le han comido el coco, pero que no hubo... O sea, Sí, sí, y aún habla de ello, ¿eh? bueno, Ha a ver, salido con... si tú tienes una experiencia traumática, Sí. ¿qué vas a contar? Pero que todo fue para tapar el adulterio del oficial al mando. Bueno, que yo, evidentemente, la mujer de él no va a estar viendo este programa. Además, estoy hace 20 y pico años, no, más. O más. Porque O sea, que ahora todas ya es las bastante partes ya están, mayor. yo creo que todas las partes ya se han reconciliado y han superado el tema de los cuernos. Sí, seguro. Pues muy interesante el tema que has contado, Iván. Y nada, ya a ver, haremos más programas. Televidentes, audiencia, querida audiencia, tienen que pasar por los canales de Iván, que van a estar aquí abajo en la descripción. Eh, si me los puedes nombrar, porque yo me acuerdo de uno solo o dos. Y ¿Cuál? ¿El el de Iván otro, Campos? sí. El otro que Uno tiene... es Iván Campos, el otro es Ultra Misterio. Sí. Y el tercero, algo de cuerpo, Escuela de como, Poder Mental. eso, escuela de poder mental. Pues gente, pasen por esos canales que están muy, muy interesantes. Sí, sí, de hecho, te digo una cosa, el de Ultra Misterio, cuando termine de colgar todo el material que tengo antiguo, voy a empezar a hacer un material nuevo y vais a flipar. Que vamos a ver, tú cuando vas a la fuente original, eh, no se parece en nada a lo que te están vendiendo. Y voy a poner un ejemplo. Hace unos años, con el boom de la Tierra plana, a mí, sinceramente, pues llamarme loco, pero yo pienso que la Tierra es redonda. No, Pero, yo también. ¿Eh? pero dije, bueno, voy a hacer un estudio aportando datos sobre la Tierra plana. Y empecé a hacer una serie de programas, que algunos tuvieron muy buena audiencia, por cierto, con información que nadie o muy pocos conocían de la Tierra plana. Y creedme, os sorprendería de lo que hay al otro lado del muro de hielo. Ya. Pero, a ver, ¿tú aún crees que la Tierra es esférica? Sí, la Tierra es redonda. Pero no Ah, digo vale. yo. Pero no, Como has dicho lo del muro, a ver, espera. digo, La me has Tierra es dejado redonda. flipando. La Tierra es redonda.
porque lo dicen Sí. las matemáticas y porque si tú pones dos palos y los separas durante 10 metros, verás la curvatura de la sombra, lo cual demuestra que la Tierra es redonda. Es Sí, un proceso ya físico. Eratóstenes ya lo demostró. Sí, en el siglo III a.C. Sí. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Me fui a las fuentes originales de los mitos y lo que hay detrás del muro de hielo es Hela, el reino de los muertos y los gigantes, que nos separa, que nos separa de otros planos. El guardián es Thor, el matador de gigantes. ¿Qué quiere decir esto? Están hablando de otras percepciones de la materia. El mito, no es que sea mentira, sino que da una información que el ser humano en ese momento, cuando construye el mito, no tiene. Entonces lo justifica. Entonces, cuando hablan del muro de hielo, están hablando de otras percepciones, otras energías. Pero estamos hablando también de un mito que nace hace 5.000 años en el norte de Europa. O más allá del muro. ¿Qué sabe lo que hay? ¿Quién es el rey más allá del muro? ¿Está el rey de la noche ahí esperando? Vamos a ver. Juego de Tronos no se inventa nada. Coge esa mitología y la molda en su ficción de capa y espada o espada y brujería. Pero todo lo que te está contando Juego de Tronos son los mitos de la mitología nórdica extrapolados en un mundo de fantasía tipo Tolkien. O sea, el Rey de la Noche pues, puede ser una versión de Hela, que la podéis ver en Thor Ragnarok. ¿Qué hace Hela cuando llega? Levanta a los muertos. Fíjate, Thor Ragnarok. ¿Qué hace Hela? Levanta a los muertos, un ejército de zombies. ¿Qué hace el Rey de la Noche? Levanta a los muertos y va hacia el sur a comérselo. ¿Y qué pretendía hacer Hela? Saliendo de Hel, invadir toda la Tierra Media, o sea, el mundo del ser humano, y comérselo. Fíjate tú, cuando vas a la fuente lo que te encuentras. Eso sí, pero no, la Tierra es redonda. Pero estamos hablando de otras percepciones. Por ejemplo, dioses de Egipto, ¿lo has visto? No, pero he visto la de Stargate No, y... pues dioses de Egipto llega un momento en que Horus va a hablar con su abuelo, Sí, se sube en la barca celestial y ve la Tierra plana. ¿Pero por qué la ve plana? Porque porque está en está en otra otro plano. exacto, pero aparte de eso es porque está en otra dimensión. Entonces la percepción física de la Tierra no puede ser en 3D, está en 2D. ¿Por qué? Porque no está en esta dimensión. Por consiguiente, tú, aquello que está fuera de esta dimensión, no lo puedes ver. Puedes ver, o bien, lo que hay alrededor que causa una alteración, o bien le verás con las propiedades de esta dimensión. Pero nunca le verás cómo es. Que de ahí sería lo de, por ejemplo, los fantasmas, ¿no? Sí, pero eso ya son otras hipótesis. Es decir, no confundas No. con esto que te estoy contando de la Tierra plana. O sea, la Tierra no es que sea plana, es que están haciendo referencia a una serie de mitos y conceptos que La tenían un significado mitología. totalmente diferente y que hoy en día se les ha transgiversado y están diciendo no, que literalmente es plana. No, vamos a ver, es plana porque en el siglo tal tenían que construir un mapa de constelación y si decías que era redonda te quemaban. Es así de simple. Sí. O sea, pero aún así, ese mapa del siglo XIV o XV, donde la Tierra es plana y te construye, está ya haciendo un modelo esférico, donde ves las diferentes realidades del ser humano, tal como la percibía en el siglo XV. Por lo tanto, la Tierra es redonda, sí, es una esfera, Sí. aunque sea plana. Mira, eso podríamos hacer un programa muy interesante, podríamos hacer otro día Sí, podemos de hablar un esto. día, me lo puedo preparar y recuperar la información Sí. Bueno, gente, gracias por vernos. Espero que os haya gustado el caso de Jacques B. Blay. Y bueno, como siempre, magistral Iván Campos aquí. Hasta el próximo videoprograma. Gracias a Hasta todos, chicos. Me pronto. lo paso bien. Chao. Yo también.